desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados a la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a comentar un par de noticias, confirmaciones para el próximo año, y vamos a hablar de lo que ha ocurrido en el Gran Premio de Hungría. En esta ocasión no estamos todo el equipo ni tenemos ningún invitado. Recuperamos a nuestro compañero Juan. Muy buenas, Juan. Hola a todos. Pues yo por aquí de vacaciones, por fin. Por fin. Y casi nos toca a nosotros, Emma. Última carrera de la primera parte de la temporada, podemos decir. Sí, la verdad es que nos vamos de vacaciones. Imagino que estaréis conmigo con buen sabor de boca. Hemos tenido unas 4 últimas carreras con bastante nivel. Y bueno, ahora disfrutar de un par de semanas para recargar pilas, porque viene la segunda parte de la temporada y empezamos con Spa y Monza, que son grandes premios potentes a priori. Efectivamente, como bien dice Emma, nos quedan unas carreras interesantes. Gran Premio de Bélgica, final de mes, el fin de semana del 30 al 1 de septiembre, 30 de agosto al 1 de septiembre. Luego ya enlazamos con Italia y ya finalizamos en esta parte pues el periplo europeo. A partir de ahí ya pues viajaremos un poco más por el mundo y culminaremos la segunda parte de esta temporada, que bueno, como dice Emma, hemos tenido un mes que ha sido un mes fantástico para las carreras. Quizá en esta carrera no va a estar aquí con nosotros José, pero sí que no diría aquello desde luego, yo pensaba que la anterior era la mejor, pero esta ha sido la mejor de la temporada. La carrera de Hungría pues nos ha dejado buen sabor de boca, pero yo diría que no tanto como las últimas que hemos visto. Y nada, antes de meternos con Hungría, vamos a contar un par de noticias. Tenemos 3 noticias, todas relativas con 2020 y todas relativas al calendario. Podemos confirmar que los equipos de la Fórmula 1 han aceptado para el año 2020, para el próximo año, un calendario con 22 carreras. Este año tenemos 21, pasaremos a una carrera más. ¿Cómo van a enlazar todo esto? Bueno, pues hay propuestas para digamos, mantener el espacio de tiempo. Recordemos que, bueno, los equipos necesitan un tiempo para test, para todo lo que se saque de los test, pues llevarlo a fábrica, poder preparar un coche para los siguientes test. Hay unos tiempos en los cuales no se va a poder correr, con lo cual hay que apretar un poquito más el calendario. La propuesta seguramente irá en torno, se habla, a juntar más carreras, hacer más carreras consecutivas. Fin de semana de carrera, fin de semana siguiente otra vez carrera. Y se está hablando de enlazar posiblemente Australia con Bahrein y China con Vietnam. Con lo cual, pues vamos a tener un inicio de temporada en el cual vamos a concentrar bastantes carreras en poco tiempo. Esto digamos que es la noticia genérica. ¿Qué quiere decir esta noticia un poco? Pues para los intereses que tenemos en España y en los circuitos que teníamos pendiente. Pues de aquí sacamos 2 noticias. 2 noticias, empezando por la española. Y tenemos confirmación de la Generalitat de Cataluña, que, bueno, para quien no sea español, digamos que es el órgano que dirige la Comunidad de Cataluña, que es donde está el circuito, una comunidad autónoma en España o no es una provincia, sino, bueno, pues es lo que sería un estado en Estados Unidos, por ejemplo, esa división del territorio. Ha confirmado que ha dado autorización a una prórroga por un año de contrato para que la sociedad Circuit de Cataluña, que es digamos, quien lleva la negociación con la Fórmula 1, firme para 2020 para que se pueda celebrar ese Gran Premio. Y lo que anuncian es que, bueno, pues esto la noticia está en catalán, vamos a ver, se ha hecho, bueno, pues pensando en que potenciará un poco el tema de turismo y de automoción en la zona
y que, por lo que están diciendo, pues hay un plan estratégico para el circuito de Cataluña para que se mantenga, digamos, a largo término. Bueno, digamos, un plan para no renovar el año que viene otra vez por un año, sino, digamos, tener una agenda a un poco más de largo plazo, ¿no? Para esta carrera de Fórmula 1 y para otro tipo de carreras. Quizá hacer una agenda más completa. Y otra de las cosas que confirmamos también es el circuito de México. La jefa del gobierno de Ciudad de México confirmaba también que renovaban durante 3 años el circuito en la Fórmula 1. Con lo cual, bueno, pues tenemos 2 circuitos más renovados y que ya esperábamos. Quizá el de México, pues no somos mexicanos y no lo teníamos tan claro, no tenemos obviamente noticias un poco, no tenemos tanto el contexto y todo eso, bueno, pues no estábamos tan pendientes y bueno, lo de España, el circuito de Cataluña, bueno, pues con esta confirmación de la Generalitat de Cataluña, pues nos da esa idea de que es complicado, que han tenido pues eso, una renovación por un año, quizá un poco en extremis. Recordemos que estamos en unas fechas en la cual pues ya tendrían que estar moviéndose a nivel de gestión de hoteles y todo esto y que bueno, pues el año que viene tendremos que ver cuál es finalmente pues la negociación que se permite hacer y cuántos años podría llegar a renovar el circuito de Cataluña. Y en cuanto al calendario de 22 pruebas, pues esto es algo que los equipos se mostraban bastante a favor del mismo, siempre y cuando no hubiera tripletes en el calendario, esto no lo querían. Y por otra parte también que sobre todo los equipos con menos posibilidades económicas no querían que tener 22 carreras significara tener que tener una cuarta unidad de potencia, porque eso sería más dinerito, ¿no? Y al final pues han llegado a un acuerdo, ¿no? No va a haber tripletes, ni va a haber una cuarta unidad de potencia y vamos a tener 22 carreras, pero a cambio, como dice Dani, seguramente para hacer 22 carreras de marzo, finales de marzo a principios de diciembre, pues hay que compactar bastantes de ellas, con lo cual vamos a tener un calendario bastante, entre comillas, diría, asfixiante por unos cuantos back-to-back que vamos a tener debido a esas carreras extras. Y por otra parte, pues esto, como decía Dani, significa que vamos a tener España y México en el calendario. La única que vamos a perder va a ser Alemania, que esto, bueno, puede ser un poco eh, pues la que en peor situación estaba y pues es la que va a caer. Y en cuanto a España, solo decir que es, como decía Dani también, una ampliación por un año, con lo cual digamos que se está aplazando el problema, que el problema es continuar en el calendario sí o no. Únicamente ahora mismo están ganando X meses de tiempo para seguir negociando para un nuevo contrato, si es que llega. Y en cambio el de México, pues sí que es un contrato nuevo completo, ¿no? En principio van a ser 3 años, pero por lo que he leído en la nota donde sacamos esto, pues incluso hablan de ampliar esos 3 años de un principio a otros 2 extra. Y también, importante señalarlo, que como ya en su momento supimos, el gobierno mexicano no iba a aportar un solo peso a la carrera, con lo cual todo esto supone que se va a llevar a cabo con capital privado, que sinceramente yo me alegro. Esto, yo creo que hay gente en México con suficiente dinero como para permitirse organizar un gran premio y no tener que desviar recursos públicos que se pueden aplicar a mayor beneficio de la población, ¿no? Con lo cual, pues... Y aparte me alegro porque México, pues lo hemos comentado muchas veces, el emplazamiento, el autódromo de Hermanos Rodríguez, pues la verdad, una vez rematada la reforma, con sobre todo esa grada sol derivada de un estadio de béisbol, pues es sumamente espectacular. Con lo cual, pues bueno, bien, contento.
Eso sí, vamos a tener aquí, realmente vamos a hacer podcast aquí por un tubo, ¿eh? Sí, tienes razón, pero bueno, yo también con lo que me quedo es que ojalá también Cataluña fuera capaz, perdonad, ojalá también Cataluña fuera capaz de obtener recursos privados como para poder mantener el Gran Premio y no estar dependiendo pues de los recursos públicos. Porque es mucho más sano y además pues porque se acabarían con muchas disputas o con muchos malentendidos o muchas broncas que al final siempre hay, que si el himno, que si el idioma, que si los carteles, que si la denominación, que si es Gran Premio de España, que si es Gran Premio de Cataluña. En el momento en que son las autoridades, las administraciones públicas las que están financiando un evento de este tipo, pues claro, los intereses son encontrados. Si fuese financiado por alguna empresa, por algún grupo privado, pues como van a hacer en México o como también anunciaban que iban a hacer en Inglaterra, pues mira, todos estos problemas se solucionarían de golpe, porque se haría lo que el patrocinador entendiese oportuno y listo, ya no habría, ya sería un evento privado, con lo cual, al dejar de ser público, dejaríamos de todos tener nuestra opinión y nuestra, nuestra parte de razón, ¿no? Al defender la postura que cada uno de nosotros defendemos. Por cierto que con el Gran Premio de España yo creo que al final yo creo que han llegado a un acuerdo evidentemente para beneficios de ambos, ¿no? O sea, por un lado, quieras o no quieras, la Fórmula Uno tiene ahí, va a seguir teniendo ahí ese Gran Premio en mayo, más o menos. Es cierto que tenemos el de Holanda, pero el de Holanda, quieras o no quieras, pues con la reforma que tiene que darse a Zambor y tal, pues yo creo que aún no las tienen todas consigo. Es cierto que ahora, estando España, van a tener que hacer ahí encaje de bolillos para plantear un calendario, pero yo creo que digamos que se han puesto más positivos a la renovación de España pensando que igual el Gran Premio de Holanda y tal, con toda la reforma y todo lo que hay que hacer, etcétera, etcétera, pues digo, hostia, que igual a último momento esto no está listo y nos quedamos tirados, mira, pues vamos a meter a España, que no nos vamos a quedar tirados y bueno, si nos cae, pues tenemos esto, ¿no? Y después el propio gobierno, pues que se te caiga X número de puestos de trabajo derivados que no haya carrera y todo lo que lleva eso y todo, pues... Y aparte que para la propia marca Cataluña, independentista, no independentista, pues es algo que quieras o no quieras, pues tienen ahí, ¿no? O sea, que perder algo así, una vez que ya lo tienen por la mano, pues sería, entre comillas, una faena. Y pues entre unos y otros, pues, ahora venga, vamos a continuar. Creo yo, vamos, que la cosa ha sido más así, ¿no? Porque si estuviera más por la labor, pues mira, firmamos por 5 años o por lo que sea y no a una prórroga de un año que pase, como decía antes, es básicamente ganar tiempo. Sí, lo que no sé si en todo esto habrá influido de alguna manera también esos entrenamientos de 2 tandas que tenemos en invierno en Barcelona. No sé si entrarán también de alguna manera dentro de esta negociación, Hombre, no no sé, creo, pero si harán... Pero lo cierto a ese respecto, Dani, ya que lo mencionas, al tener 22 carreras también se está hablando qué va a pasar con los test. Algunos incluso puede que, como en las últimas temporadas, que tendríamos 2 tandas, ¿no? De 4 días cada una, pues ya se está hablando de una sola tanda, de, de menos de 8 días a 5, una cosa así, en Cataluña. O sea, esto, claro, que tener 22 carreras también va a influir de cierta manera en los test que vaya a haber el próximo año. Que hablan, Madre como mía, digo, de reducirlos. madre mía, es que no van a tener para practicar, la verdad. Me imagino que igual hasta se les ocurrirá hacer alguna carrera que no puntúe de las primeras. Oye, esta es de pruebas. Ay, Madre mía, es que pues así no sería mala quitando. idea, no sería mala idea. Claro, tenemos tanto tal, pero no sería mala idea una prueba, entre comillas, de exhibición para probar formatos nuevos y todo esto. Pero claro,
hay mucha pasta por juego, mucha cosa, pero esto Rosberg y compañía lo hacen por simulación, aunque les encantaría. Estáis hablando de aumentar otro gran premio más, ¿eh? O sea, de hacer eso sería No, en vez de 22-23. Yo estoy hablando en plan de cachondeo, ¿vale? Porque no puede ser que tengamos cada vez menos sesiones de entrenamiento. O sea, es que lo único que te pueden hacer es, nada, mira, tienes 3 días para probar y mira, el primer gran premio no puntúa. Es lo único que se puede hacer. Porque si quitas fechas es que los equipos van a protestar por todos los lados. O sea, ya pocas sesiones tienen. Pero no van a protestar, Dani, ellos están de acuerdo, De hecho, están por la labor, o sea, los primeros en recortar días son ellos que quieren tener menos días. Sí, tal como te lo digo, O sea, yo alucino, os lo juro que son cosas que no acabo de entender. Que sí, quieran menos días de... Pero vamos, un poco es la tendencia también por comparar con las motos. En motos también vamos a ir a... Incluso en motos he llegado a leer que no sé cuándo, pero en próximas temporadas es que no va a haber directamente ni test de pretemporada, directamente primera carrera y ya está. Y la Fórmula 1, de momento 22 carreras, pero la idea es llegar a 25 las que se pongan por ahí. Claro, eso supone pues no hay otra manera de que hacer eso cargándote test y movidas así. Madre mía, es que al final, bueno, hay muchos pilotos. En coches la verdad es que no tengo yo idea de cómo lo harán. Supongo que sí, que también habrá algo. Pero por ejemplo en motos sí sabemos, me parece que Marc Márquez durante la pretemporada entrena con motos no son de monte, hacen de drag, me parece que las llaman. Bueno, pues ya van derrapando y digamos que practican, no en una moto oficial, no en un circuito oficial, pero bueno, que se mantiene, digamos, al día con... Pues, y va a ser la opción que tengan que utilizar los pilotos. Coger, alquilarse un coche, irse a Nürburgring, No, pero dar vueltas allí para en poder, no sé... coche, con el coche es mucho más fácil, habiendo la Como el coche simulación. simuladores. Claro, habiendo los Sí, simuladores que te claro. dan una experiencia, la verdad, bastante cercana a la realidad y pueden estar las cosas que la moto, simulación, pues hay anecdótico, mientras que en el mundo de las 4 ruedas está al orden del día y ahí pueden tirarse horas y horas, ¿no? De hecho, el propio Verstappen y Norris están, vamos, nada más bajarse de Hungría este fin de semana ya estaban haciendo carreras en el simulador online, ¿eh? Y ellos lo hacen público. Imagínate otros pilotos que no lo quieren hacer público, las vueltas que se pegan ahí a la simulación. Pero sí, la simulación está aumentando ahí este tipo de cosas. Que por otra parte, buscando el lado positivo, si los equipos no se quejan, es más, están a favor de esto, de cara al espectáculo, que los equipos tengan más datos de cómo vaya a funcionar el coche, pues quieras o no quieras, yo creo que puede ser una buena coctelera pensar en Australia sin saber si el coche va a aguantar toda la carrera, si las ruedas van a durar tanto, X o lo que sea. Directamente a piñón y ala, venga, sin saber si tan siquiera hacer lo mínimo que se hace en un test, ¿no? Que también los estándares de fiabilidad que tenemos hoy en día no son los de antes, ¿eh? O sea que antes se cambiaba de motor cada 10 kilómetros y ahora pues dura un potosí de ellos, con lo cual no son los mismos estándares. De ahí también que no les importe que haya menos test. A ver, desde luego, estamos viendo muchos cambios últimamente desde que ha llegado Liberty y bueno, algunos irán para bien, otros por lo menos así de primeras nos chocarán y yo creo que esto de la reducción de test y todo eso, pues claro, no nos choca, ¿no? Si consiguen algo bueno, bueno, pues solo el tiempo lo dirá y luego pues el ver, ¿no? Cómo va saliendo. Pero desde luego hay cosas que, bueno, ya veis, o sea, a nosotros nos está chocando aquí esa idea de reducir más los ya de por sí escuetos test que tenemos durante el invierno y que los pilotos pueden utilizar pues para sentarse en el coche, para hacer pruebas y que los ingenieros luego tengan una idea real de, ¿no? De cómo está funcionando ese coche.
Y si os parece, bueno, las noticias ya hemos comentado, nos metemos en Gran Premio de Hungría. Emma, en cuanto a libres, creo que aquí no hubo mucha historia, que casi nos vamos a clasificación, ¿verdad? Sí, un Gran Premio de Hungría que, bueno, lo hablamos la pasada semana si iba a ser calor o no. Al final, pues no hubo infierno. De hecho, el viernes la lluvia intermitente amargó un poco la acción en pista y después de cada sábado y domingo no llegó a llover, pero tampoco hicieron unas temperaturas infernales, con lo cual, pues, de lo que podía haber sido a lo que fue, pues no fue para tanto, ¿no? Y ya metidos en clasificación, pues empezando por la Q3 y ya la pole, pues Verstappen ha conseguido por fin su primera pole, se la ha arrebatado a los Mercedes, segundo fue Bottas y tercero Hamilton. La verdad que ver a Hamilton tercero y verse superado por dos coches cuesta en estos tiempos que corren hoy en día, pero ha pasado, ¿no? Se lo superan tanto Verstappen como el propio Bottas, que la verdad esta temporada en clasificación le está mostrando bastante batalla a Hamilton. Cuarto fue Leclerc, que salvó, entre comillas, los muebles, porque en la Q1 volvió a cometer un error. De hecho, el coche tocó las barreras. Afortunadamente para él, no tuvo consecuencias que le impidieran continuar en la sesión clasificatoria. De hecho, como digo, acabó cuarto y acabó una vez más por delante de Vettel, que volvió a quedar por delante de su compañero de equipo. Ya van como 5 veces, creo, consecutivamente que Leclerc le moja la oreja a Vettel, contando fallos y no fallos de fiabilidad. Y esto ya empieza a ser, no voy a decir preocupante, pero Vettel, que normalmente, si, bueno, uno de los puntos fuertes que tiene Vettel es la clasificación. Si eso desaparece, pues apaga y vámonos, ¿no? Sexto fue Gasly, que teniendo en cuenta lo que es Gasly y tal, pues oye, sexto pues tampoco está tan mal, pero claro, si lo comparas con su compañero de equipo que casi le quitó un segundo, pues el noche y el día, ¿no? Séptimo fue Norris, que se está mostrando un pasito un poquitito más rápido en clasificación con respecto a Carlos Sainz, que fue octavo. Noveno fue Grosjean, que la verdad no es sorpresa sí o no por ver un Haas ahí, viendo cómo después va en carrera, pero en el caso de Grosjean, como lleva el coche de Australia, sigue llevando el coche de Australia, pues o sea, lo que quiero decir es, tiene un cochazo, porque ese coche es un cochazo, pero no lo hacen funcionar, lo cual tampoco es mucha sorpresa. Décimo fue Kimi Raikkonen, undécimo Hülkenberg, duodécimo Albon, décimo tercero Kvyat, décimo cuarto Giovinazzi, 15º Magnussen, 16 Russell, que para mí, aparte de lo que sucedía por la lucha por la pole y tal, me gustaría mencionar a Russell, que se quedó a poquito de meterse en la Q2, a muy poquito, con lo cual, pues, no sé, esto da señas de que el Williams ha mejorado lo suficiente y, bueno, aparte, pues, ver un poco las manos de Russell, que la verdad es un poco difícil verlas estando ahí en las catacumbas, ¿no? de la parrilla. 17º fue Pérez, que la verdad ya alguna vez lo hemos comentado esta temporada, pero su temporada tiene que un poco espabilar porque entre que el coche no ha estado hasta ahora, que han llegado importantes mejoras y tal, que tampoco es que esté muy puesto el coche, pero ahora llegan las mejoras y tal, hostia, Pérez tiene que sacar resultados porque a día de hoy en el campeonato de pilotos, con ese cuarto puesto que consiguió Stroll, creo que va por delante de Pérez y esto, vamos, si no lo cuentan al principio de temporada, yo al menos no me lo creería. 18º. Personalmente, consta que personalmente para mí es algo ficticio, ¿eh? Lo decíamos un poco también antes de empezar. Para mí la posición que tiene Stroll a día de hoy es más acierto del equipo que manos al volante, ¿no? Del propio Stroll. Si no fuera por ese super resultado, ¿no? Ese cuarto puesto
que consiguió en Alemania. Y ya digo, o sea, personalmente creo que es fruto del buen hacer del equipo, de la estrategia del equipo. Las cosas serían muy diferentes. 18º fue Ricardo, que se lió ahí con Pérez en los minutos finales de la Q1 y lo que provocó que ambos perdieran la oportunidad de clasificarse a la Q2. Y en el caso de Ricardo y sobre todo Renault, pues, ostras, ¿qué pasa con Renault? Es que no dan, no sé, tienen los pilotos, el coche no va, o sea, realmente la situación de Renault es un poco nefasta, diría yo, ¿no? Porque teniendo los pilotos que tienen y que ahora mismo sean sextos en el Mundial de Constructores es un poco debacle cuando el equipo debería estar ya en progresión de pelear por el podio, ¿no? Ya llevan unos cuantos años desde que volvieron oficialmente a la categoría y tal. Ahora este año la ha sumado Ricardo y quedarse en... Vale, que no consigas la pole o meterte en primera fila, pero ya quedarte en la Q1, pues ostras, eh, situación ahí difícil. 19º Stroll y último Kubica, hasta ahí lo normal. Después penalizaría Giovinazzi con 3 posiciones por molestar, ahora no me acuerdo qué piloto fue. Y después también Ricardo, que aprovechando que salía ahí en las catacumbas, pues en Renault decidieron estrenar partes de unidad de potencia pues para tener ahí de reserva, ¿no? Y con todo esto llegamos el domingo a una carrera que prometía ser bastante interesante. No llegamos con lluvia como hemos llegado en otras o con ninguno de los principales fuera de sus posiciones, pero sí que salíamos con Verstappen en primera línea, lo cual nos permitía saber que íbamos a tener ahí un poco de guerra y esos Mercedes ya por detrás. Atentos ya en la salida, veamos que Max Verstappen conseguía mantenerse bien en esa primera posición. Valtteri Bottas lo presionaba un poco, también aprovechaba Hamilton para intentar ganar un puesto y al final pues conseguía adelantar a su compañero de equipo. Lo hacía por el exterior de la curva, la verdad es que muy bonita la maniobra y teníamos ahí la duda de si llegaba a rozar el alerón delantero de su compañero, pero quien después, aprovechando, sí rozaba de forma más clara ese alerón era Charles Leclerc, que se colocaba en tercera posición, dejando a Valtteri Bottas con la parte derecha del alerón bastante tocada. Se movía bastante, con lo cual le ha cambiado absolutamente la estrategia. Lo han tenido que meter en boxes, hacer el Dani, primer... perdona. Sí, Después escuchando el debrief que suelen hacer Mercedes después de cada carrera, lo cierto es que lo que les provocó definitivamente tomar la decisión de entrar con botas a cambiar neumáticos y el alerón no fue los daños del alerón, que eran, digamos, asumibles, sino fue los planos que hizo Bottas en esos primeros instantes, lo que le provocaron vibraciones que eran, bueno, claro, al final se sumaron las cosas, lo del alerón y las vibraciones, pero casi los que les empujó a finalmente tomar la decisión de entrar en boxes fue más los planos que hizo Bottas, más que el daño en sí más que provocado bueno, del obviamente, toque con Leclerc. obviamente, obviamente con el plano sí que generas también esa vibración, ¿no? Con lo cual, si vemos vibrar el alerón que ha recibido un golpe, puede ser el que ha llevado el golpe, el morro y esté descolgado, o lo que tú dices, ¿no? Que al final fue realmente la razón para cambiar, ¿no? El hecho de que, aunque hubiese llevado el golpe, que con toda esa vibración de la rueda sí que estuviese flexando más de lo normal. Bueno, como decía, lo metieron en boxes, no en ese primer momento, sino que transcurridas la vuelta 5 es cuando ha entrado, cuando han visto que sí, que hacía falta entrar en boxes y hacer ese cambio, con lo cual quedaba descolgado
y teníamos, bueno, pues ya una posición, unas primeras vueltas de carrera con Verstappen delante, con Hamilton intentando seguirle el ritmo y no ceder demasiada distancia. La verdad es que ahí lo ha tenido controlado durante un buen rato, con Leclerc por arriba y bueno, pues también por detrás una buena salida de Sainz, que adelantaba a Lando Norris, Pierre Gasly perdiendo posiciones, que nada, de golpe caía a la 9ª posición. Y veíamos, bueno, pues que tanto Leclerc como Vettel pues se juntaban ahí con el Mercedes de Hamilton para intentar llegar a una posición de podio, y como decía Carlos, que se colocaba muy bien, 5ª posición, Norris, Kimi Raikkonen. Digamos que la primera parte de la carrera ha sido sencillita, ha sido bastante tranquila, y en la vuelta 24 empezábamos ya con las estrategias y con cambios de ruedas de la gente importante. En esta parte, más o menos, pues Hamilton ya había empezado a presionar, ya había recortado un poco de distancia con Verstappen, y era Verstappen el que empezaba cambiando neumáticos. Le cedía la primera posición por el momento a Hamilton, que iba a liderar, ya que no había entrado a cambiar neumáticos. También veíamos que Leclerc, por ejemplo, hacía cambio de neumáticos, y veíamos ya diferencias. Veíamos que Vettel, por ejemplo, quería desde el equipo Ferrari alargarle un poco más la parada que su compañero de equipo, que Hamilton buscaba estirar un poquito más los neumáticos para intentar sorprender a Verstappen, intentar ganar. Hamilton cambiaba la vuelta 32, unas 6 vueltas más tarde que Verstappen. Salía por detrás de Verstappen, salía unos 5 segundos por detrás del holandés, pero volvía otra vez a la carga, ¿no? Atacaba con mucho interés, se acercaba a Max Verstappen y se pegaba demasiado, intentaba adelantarlo en varias zonas del circuito. La verdad es que hemos tenido ahí una lucha interesante, en la cual la verdad es que hemos mantenido pues durante unas cuantas vueltas. Recordemos, Hamilton cambiaba en la 31 y en la vuelta 48, a una carrera de 70, en la vuelta 48 Hamilton, que había salido con neumáticas inicialmente medias, igual que Verstappen, y había colocado lo mismo que Verstappen, unos neumáticos duros, decidía que en ese momento no tenía problemas con la tercera posición, tenía suficiente distancia, y que iba a intentar hacer una estrategia distinta, cambiar nuevamente a unos neumáticos medios e intentar pues cazar a Verstappen, que llevaba unos neumáticos peores y que además iban a ser unos neumáticos más gastados. Una estrategia que le harían pues perder unos 20 segundos con el equipo, con el piloto holandés, con lo cual teníamos prácticamente 22 vueltas, más o menos 21 vueltas, en las cuales Hamilton tendría que recortar prácticamente eso, 21 segundos, a un segundo por vuelta, para poder llegar a disputarle, bueno, primero poder llegar a Max Verstappen y después conseguir disputarle la carrera. En esta parte de la carrera veíamos muy poco pues lo que pasaba fuera de estas posiciones. Teníamos, por los intereses españoles, teníamos a Sainz peleando con Gasly, intentando mantener el 5º puesto que tenía desde el principio de carrera. Pero bueno, la verdad es que lo estaba haciendo bien. Pena no haber podido verlo más en la realización, y de hecho pues ha dado para muchos comentarios y mucha gente que estaba un poco decepcionada con esa transmisión, mientras que Hamilton no daba llegado para alcanzar a Verstappen. Con la carrera contrarreloj que está teniendo Hamilton, a falta de 10 vueltas para finalizar la carrera, todavía lo separaba 12 segundos de Verstappen. Estaba más o menos cumpliendo la media que tenía que conseguir, pero necesitaba un poco más para conseguir llegar hasta el holandés. A falta de 7 vueltas conseguía estar más o menos a 7 segundos. La verdad es que iban decayendo los segundos más o menos de la misma manera por cada vuelta. Y a partir de aquí, cuando faltan
entre 7 y 5 vueltas, es cuando más se están deshaciendo o cuando más se está notando que Verstappen está perdiendo el neumático. Va cayendo los tiempos del holandés de forma irremediable. A 5 vueltas, como digo, Hamilton ya está prácticamente pegado, y a 3 pues ya llega a alcanzarlo y fácilmente pues lo adelanta. Verstappen está con unas ruedas ya que están empezando a pedir papas, que no pueden competir con unas ruedas que tienen pues bastantes vueltas menos y que además son más veloces que las suyas, y resignado, también sabiendo que tiene la segunda posición ganada, decide que a 3 vueltas para el final, cuando ya ha perdido esa primera posición y sabe que no tiene nada que hacer, decide entrar a cambiar neumáticos, poner las ruedas blandas, las más blandas de todas, para esas últimas 3 vueltas intentar conseguir, que además va a ser con relativa facilidad, porque nadie tenía unas ruedas tan nuevas, va a conseguir realizar la vuelta rápida y araña un puntito más. En vez de los 18 se va a 19, pierde un punto menos con Hamilton. Y bueno, pues consigue mantener ese podium. No puede mantener la primera posición, pero sí la segunda. Por la parte de atrás sí que veíamos, por ejemplo, otra guerra de equipo. Veíamos como Vettel poco a poco, también decíamos que tiene una estrategia un poco distinta a la de Leclerc, conseguía adelantarlo. Vettel había ido pues a una parada más retrasada con los neumáticos medios en la primera tanda. En vez de cambiar como su compañero de equipo a la vuelta 27, cambió la 39, y en vez de poner unos neumáticos duros, optaba por unos neumáticos blandos, con lo cual la diferencia de tiempos permitía que recuperase todo el tiempo que había ido perdiendo antes de ese cambio, y al finalizar pues prácticamente la carrera conseguía arrebatarle fácilmente la posición a su compañero de equipo. Tampoco creo que Leclerc se lo haya puesto difícil. Sabemos que hay órdenes de equipo que se pueden dar, que son legales, y seguramente pues algo también ha habido ahí, con lo cual, bueno, pues Vettel ha pasado fácilmente a Leclerc y se ha subido al podio. Por detrás de estos 3 pilotos que consiguen el podio, Hamilton, Verstappen y Vettel, llegaba obviamente Leclerc, que no se separaba mucho de su compañero de equipo. Por detrás, Sainz, que en la última parte de la carrera tenía que pelearse la 5ª posición con Gasly. Sexto finalmente era Gasly. Séptimo llegaba Kimi Räikkönen. Octavo Valtteri Bottas, después de esa necesidad de cambiar el morro del coche y neumáticos tan pronto, con unos neumáticos que obviamente pues utilizó mucho el neumático más duro, hasta que, bueno, pues prácticamente la vuelta 46 también ponía el medio de nuevo para ganar un poquito más de posición. Luego 9ª posición era Lando Norris, y finalizando el top 10 llegaba Albon. Por detrás de ellos quedaba Pérez, Hülkenberg, Magnussen, Ricciardo, Kvyat, Russell, Stroll, Giovinazzi y Kubica. Quedaba fuera Romain Grosjean. Como decía, también, bueno, vuelta rápida de carrera la conseguía más Verstappen, obviamente, con unos neumáticos blandos en la última parte de carrera, con el coche prácticamente ya sin combustible y con 3 vueltas de neumático. La verdad es que la vuelta rápida quedó en 1.17.1, cuando el siguiente coche es Lewis Hamilton, que había conseguido 1.18.5, una gran diferencia. Con lo cual, bueno, pues se llevaba ese puntito extra que da la vuelta rápida. La verdad es que a mí esta carrera extraigo más cosas que la de la semana pasada en Alemania, ¿no? Sí que la de la Alemania ha sido más entretenida, ¿no? Con toda esa incertidumbre que provocó las condiciones meteorológicas, pero aquí en Hungría extraigo más cosas de cara a lo que puede ser en el inmediato futuro de este año, ¿no? O sea, ver cómo Red Bull y Verstappen han obligado a Mercedes y Hamilton a dar al máximo. Yo creo que es la primera vez que vemos esto, al menos este año, y me alegro de haberlo visto, ¿no? Como digo, tanto Red Bull como Verstappen obligaron
a Hamilton y Mercedes en particular a dar el máximo. Y en lo particular no le reprocho nada a Red Bull en la estrategia de Verstappen. Yo creo que hicieron lo que había que hacer, también lo que Hamilton les permitió hacer, y simplemente Hamilton era más rápido que Verstappen y se llevó la carrera ayudado también por la parte del equipo, que supo saber que, bueno, pues en condiciones similares le iba a costar, como ya le había costado en la primera parte de carrera, adelantar a Verstappen, que es bastante difícil adelantarlo, y buscaron, sabiendo que por detrás, o sea, estaban corriendo solos, porque tanto Hamilton como Verstappen estaban corriendo solos, porque el resto estaba en Finlandia, pues Mercedes en ese sentido no tenía nada que perder y buscó darle a Hamilton una desigualdad positiva a su favor con unos neumáticos más frescos y le salió genial. A diferencia de lo que dijo, lo intentó vender Red Bull, de que bueno, Mercedes había jugado ahí a los dados y que le salió bien, pues a ver, no, Mercedes tenían sus datos para hacer la jugada y acertaron con sus predicciones de que Verstappen iban a decaer sus neumáticos, y por otra parte que Hamilton pues podría ir lo suficiente rápido como para ya no solo recortarle esos 20 segundos, sino ampliarlo y tener incluso vueltas de margen para adelantarlo con, entre comillas, comodidad. Y por otra parte, también Red Bull, pues sabiendo que la carrera pues estaba perdida, pues mira, metemos a Verstappen y nos llevamos el punto de la vuelta rápida, que de ser otro equipo seguramente se hubieran dormido y no hubieran pensado en ello y se hubieran quedado con las ganas de lograr el punto ¿no? Por ejemplo, me refiero a Ferrari, que de darse las circunstancias con Ferrari estoy pues casi seguro que ni pensarían en de darse la misma circunstancia con Verstappen, ni hubieran pensado en meterlo para lograr el punto de la vuelta rápida. Y después, en cuanto a Ferrari, lo cierto es que pudiera parecer que la mejor estrategia otra vez le volvió a tocar a Vettel, pero después, escuchando declaraciones de Leclerc, resulta que pues no hizo funcionar los neumáticos, o sea, degradó más de lo que le gustaría, lo que provocó que, bueno, pues que ya la estrategia no saliera como debería salir, y bueno, y Vettel sí que consiguió alargar los neumáticos lo suficiente como para provocar que su estrategia fuera mejor que la de Leclerc, sencillamente, ¿no? Y después por detrás también comentar lo de Cardo, este quinto puesto sabe, a diferencia de que del de Alemania, a mí particularmente me sabe fantásticamente bien, fantástico, aunque nos quedáramos sin verlo por la tele, al final pues me quedo con el quinto puesto, genial, por delante de Gasly, un Gasly que el año pasado fue sexto con el Toro Rosso y este año fue sexto con el Red Bull, y yo me repito con Gasly, pero está haciendo lo que hacía el año pasado con el Toro Rosso, solo que este año lleva el Red Bull. Ahí está un poco la diferencia, ¿no? Y evidentemente, viendo lo que consigue Verstappen, pues es que ya podríamos ver el mejor Gasly de su carrera deportiva y aún así estaría por detrás de Verstappen, con lo cual, pues, en fin, esto es lo que hay con Gasly. Tampoco en Red Bull están desesperados, entre comillas, porque ves el potencial que les está trayendo Verstappen, ves que Ferrari, entre comillas, está flaqueando, y ver que, que no tienen, por así decirlo, posibilidad de virlarle, o sea, posibilidad, cierta certeza de conseguir liberarle la segunda posición en el Mundial de Constructores a Ferrari, pues debe estar fastidiando notablemente, ¿no? Y después, pues nada, comentar que Bottas, al margen de esa primera vuelta, hay con Bottas... él después dijo que se va a replantear sus luchas con Hamilton. Es cierto que Hamilton, ahí entre que son compañeros de equipo y tal, pues él en este caso salió perjudicado, ¿no?
y después pasó lo de Leclerc. Y después, del mismo modo que en el equipo dijeron que lo que les hizo meterlo definitivamente fue los planos, y también comentaban que ellos tenían una proyección de que Bottas hubiera podido alcanzar el quinto puesto, pero no llegó ni a acercarse a ese quinto lugar, ¿no? Es cierto que estábamos en Hungría, circuito bastante difícil de adelantar. A lo que me quiero referir es que también en Alemania, igual en Alemania fue una bendición que tuviera el accidente, porque le estaba costando mucho adelantar a Stroll, y de acabar la carrera por detrás de Stroll hubiera sido un batacazo para Bottas morrocotudo, y evidentemente no sabríamos lo que de no tener accidente que hubiera pasado, es ficción, ¿no? Pero casi que se le apareció la Virgen, entre comillas, me parece un poco difícil de explicar, pero casi que tuvo suerte de tener el accidente, ¿no? Y aquí en Hungría, pues un sabor amargo para una temporada que estaba yendo bastante bien, y yo creo que sigue estando bien, pero claro, al final todo el mundo recuerda el último resultado, no recuerda pues que el sábado fuiste segundo, ni las 2 victorias que lleva en el año, ni que aún va segundo en el campeonato. Te vas con unas sensaciones de que, aparte sabiendo que Toto Wolff está diciendo que está ahí pensando quién va a poner al lado de Hamilton, si Ocon o tú, y justo tú tienes 2 de los fines de semana más chungos de la temporada, ostras, no son las mejores sensaciones para irse de cara a las vacaciones. Bueno, pues poco más que añadir a lo que has dicho, a lo que habéis dicho. Quizá me pareció sobresaliente, pero sobresaliente cum laude, matrícula de honor, lo que queráis, la estrategia de Mercedes con ese cambio que yo entiendo que no estaba previsto, que su intención inicial era la de hacer una sola parada, pero es que ya no es la estrategia, ¿no?, en sí, sino elegir justo el momento en el que dejaron sin reacción a Red Bull y a Verstappen. O sea, eligieron justo un momento en el que con una pedazo vuelta, ¿no?, de justo antes de entrar y justo la de después de salir, que le recortó el suficiente tiempo Hamilton a Verstappen como para hacer inútil, ¿no?, el copiarle la estrategia. Tendría que haber entrado Verstappen exactamente en la misma vuelta que Hamilton para poder haber podido mantener esa primera posición, y de todas maneras también habría que ver si hubiera sido capaz de aguantar a un Hamilton en modo martillo, y porque yo entiendo que los Mercedes fueron más rápidos que el Red Bull, o sea, o que Hamilton fue más rápido que Verstappen durante toda la carrera. Lo que pasa es que, bueno, no es fácil adelantar en Hungría, y entonces al final se decidieron por esa estrategia. Pero vamos, ya digo, me parece sobresaliente, porque es que dejaron a Red Bull sentados y sin posibilidad de reacción, con lo cual, bueno, era simplemente, era crónica una muerte anunciada, ¿no?, que iba a acabar Hamilton adelantando a Verstappen. Incluso las imágenes del box, ¿no?, con los mecánicos de Red Bull, pues eran muy claras, ¿no?, las caras de decepción que tenían, pues eso, los mecánicos. Entonces eso, me pareció una jugada maestrísima la de Mercedes en esta carrera. Me pareció una carrera súper divertida, aunque obviamente no ha estado al nivel de las 3 últimas, pero vamos, es casi una carrera más típica, ¿no?, más lo que nos solemos encontrar, y sin embargo, pues eso, o sea, con aliciente hasta el final, con peleas, con luchas, y aún creo o entiendo que podría haber sido mejor, pero quizá una de las cosas que más me están decepcionando de esta primera parte es la mediocridad que hay en la mayoría de equipos, ¿no? Ferrari ya no voy a entrar, pero incluso en el resto del mundo, ¿no? Si quitas un poco McLaren, me parece que hay una mediocridad pues bastante, o sea, o bien por los equipos o bien por los pilotos, pero me parece todo como, pues eso, como cutrillo, ¿no?, como todo muy mediocre. De hecho, destacaría a Raikkonen, que quizá es
el que mejor lo está haciendo de todo el resto, bajo mi punto de vista, ¿no? Y en esta carrera, pues volvió a demostrarlo quedando justo por detrás de Gasly. Entonces eso, quitando McLaren, que bajo mi punto de vista no es el mejor, no tiene el mejor coche o no en todas las carreras ha tenido el mejor coche y sin embargo pues ahí está con unos resultados enormes, o sea, sacándole una ventaja ya McLaren a Toro Rosso en el campeonato de constructores bastante considerable. Yo creo que casi, bueno, no voy a decir insalvable, pero McLaren se presenta claramente como el cuarto equipo de la parrilla. Y eso, no sé, que me parece todo. Los Haas, pues ya sabemos cómo van. Stroll no sé qué hace ahí. Las únicas cositas así, los únicos detalles que veo son pues quizá Russell, que para llevar un Williams pues lo está haciendo bastante bien. Giovinazzi, qué triste, ¿no? La temporada que está haciendo. Luego, no sé, Racing Team, Checo Pérez, no sé, habría que esperar algo más. Quizás se salvan un poco los Toro Rosso, pero eso, yo creo que a excepción de McLaren es como muy mediocre todo lo que sucede por ahí abajo. Y casi también metería dentro de esa mediocridad a Ferrari, no por estar obviamente encuadrada en los mismos puestos, pero sí, pues por ejemplo en esta carrera, lo lejos que han estado, ya no de Mercedes, sino también de uno de los Red Bull, ¿no? Con lo cual, pues eso, como muy mediocre todo, quitando algunas cosillas, ¿no? Y tenemos que tener carreras súper locas como las anteriores para que realmente enamorarnos, y si no, pues eso, una carrera como esta, que hemos visto una lucha por el primer puesto, cosa que es de agradecer, además de tú a tú, y ese detallazo de Sainz controlando la carrera de principio a fin. Y ¿te acuerdas, Emma, cuando me decías que la asignatura de Sainz era quedar por delante de Gasly? Y yo te decía que no, ¿qué tal? Hace ya unos cuantos episodios. Sí, sí. ¿Te acuerdas? Bueno, pues al final te voy a tener que dar la razón, ¿no? Yo supo adelantar. No podemos adelantar nada, pero eso, o sea, quiero decir, para mí. Se ve venir, ¿no? A ver, es una cosa que se ve venir, pero claro, como tú decías aquel día, hay que tener la precaución que Gasly, al final, que o no, lleva un Red Bull, el potencial está ahí, con lo cual tampoco es darlo por hecho que Carlos va a estar, o sea, en condiciones, si las cosas fueran como deben ir, pues no debería adelantar a Gasly, pero como las cosas no van así, pues tiene esa oportunidad, pero aún así le va a costar bastante, o sea, porque la diferencia de coche es bastante abultada, solo que claro, pues el nivel de uno y otro es el que es, pues lo salva, ¿no? Pero, ostras. Y en circuitos como este, que es, pues en el que es difícil adelantar, Claro, además pues eso, pues aquí Sainz es capaz de. Claro, por eso, si llega a ser en Spa, pues Gasly lo hubiera pasado fijo, ¿no? También imagino que se hubieran planteado otra estrategia McLaren y tal, y la carrera sería de otra manera, ¿no? Pero claro, esto te lo puedes hacer así porque es Hungría y adelantar cuesta un riñón y tal, pero en otras circunstancias, pues no, ¿no? Uh-huh. Y después también y lo único, perdona, simplemente ya para acabar también, decir que Sainz está haciendo una temporada de la hostia, perdonad el taco, pero aún así creo que tiene una asignatura pendiente y es la clasificación. Norris le está mojando la oreja en absolutamente, o últimamente, siempre. Y eso es algo que si Sainz realmente queremos que dé ese pasito más, tiene que solucionarlo, ¿no? No puede ser que un rookie en clasificación quede por delante de Sainz, aunque luego lo arregle en carrera, ¿no? Aunque luego haga una salida espectacular, adelante a dos coches y esto lo haga casi en una carrera tras otra, ¿no? Y que luego precisamente gracias a esas posiciones que ganan, pues es capaz de quedar por delante de su compañero de equipo. Pero yo creo que para ser el piloto sobresaliente que todos queremos que sea Sainz, debería mejorar en clasificación. Sí, totalmente. No, yo iba a comentar algo menos enjundia que tú, Juan. Simplemente el hecho de que Magnussen ha vuelto a amargarle la vida a alguien en Hungría, en este caso le ha tocado a Ricardo, que al final no lo consiguió adelantar. Ricardo le dedicó un bonito gesto al final de la carrera.
Y lo comento porque resulta que al final se supo que desde dirección de carrera le dieron varios avisos a Magnussen por los movimientos que estaba haciendo para defenderse de Ricardo. Y yo digo, a ver, esto de los avisos, o los sancionas o no los sancionas, porque los avisos a Ricardo no le sirvieron de nada. Con lo cual, al final Magnussen, gracias a eso, por lo que sea, consiguió aguantar a Ricardo. Con lo cual, o lo sancionas o no lo sancionas, pero dar avisos, Sí, siendo generosos da un aviso, uno. pues mira, a ver. Y después, viniendo de donde venimos con la movida de Leclerc, Verstappen y tal, claro, ahora básicamente casi es una barra libre, entre comillas, ¿no? O sea, te lo tienes que, no sé, empotrarte a posta contra uno tal para que se abra investigación, con lo cual, pues, digamos que ahí se hace fuerte, las defensas de Magnussen se hacen fuerte debido a todo esto, ¿no? Y Ricardo pues se quedó con las ganas de adelantarlo y de conseguir un mejor resultado en la carrera, aunque como comentaba antes, la verdad es que Renault tiene bastantes deberes en la segunda parte de la temporada porque los resultados no están saliendo y están dando pasos hacia atrás con respecto a temporadas pasadas que claro, evidentemente vamos, se despistan y tienen una Racing Point de, bueno, Haas porque ya sabemos lo que es Haas, ¿no? Si Haas lo hiciera medianamente decente con el cochazo que tienen, si lo consiguieran poner a punto, pues Renault a día de hoy estaría bastante aún más atrás de lo que está a día de hoy, ¿no? O sea, suerte tiene que van sextos en el Mundial de Constructores, porque si no hubieran podido estar perfectamente octavo, novenos y dar gracias. Aún tienen ahí, aún están en lucha, si hacen una segunda parte de temporada importante, aún pueden llegar a luchar con Toro Rosso por el quinto, porque McLaren, como decía Juan, ya con estos últimos resultados, sobre todo traídos de Carlos, pues lleva 82, ya son 40 puntos con Toro Rosso y moviéndose en las posiciones que se suelen mover este tipo de pilotos y coches, eh, acabar con una diferencia de 40 puntos, bueno, si te sale una carrera loca como salió en Alemania y colocas a alguien en el podio, pues pasa como el Toro Rosso, que ha pasado de estar penúltimo a estar quinto, ¿no? Pero en circunstancias normales eso no va a pasar, con lo cual enjuagar una diferencia de 40 puntos semeja bastante difícil, por no decir casi insalvable. Sí, desde luego hay muchas cosas que hemos sacado de esta carrera y yo una de las cosas que coincido con Emma es en que de aquí hemos sacado más en claro, aunque no ha sido tan divertida como la de Alemania, hemos sacado más cosas en claro. Y efectivamente yo ahí un poco más puedo decir que de lo que ya habéis dicho vosotros. Desde luego sí que me quedo por diversión con otras carreras, pero creo, no sé, a ver, no creo que vayamos a llegar a disputar el campeonato entre Hamilton y Verstappen, pero creo que esta segunda parte de la temporada sí que por lo menos en carreras concretas sí que veremos bastante más lucha de lo que estábamos viendo hasta ahora, y yo creo que Verstappen es la clave para divertirnos un poco más este final de temporada de lo que hemos hecho por lo menos la pasada. Creo que para mí, de hecho, bueno, pues Juan nos pasaba ahí hacía una especie de encuesta entre los miembros de Boxes para ver un poco con quién nos quedábamos Dani, esta temporada de pilotos. antes de ir Sí, con eso, quiero dar un par de datos que pues que son muy esclarecedores, ¿no? Leía a raíz de este fin de semana que, que Verstappen ha conseguido más puntos en las 4 últimas carreras que Gasly en todo lo que va de temporada, ¿no? También es cierto que Verstappen es el piloto que más puntos ha conseguido en las últimas carreras, o sea, eso también es cierto, pero Verstappen pudiera haber empezado el campeonato ¿en qué? En Austria y llevaría más puntos que Gasly que empezó en Australia, ¿no? La diferencia es de otro planeta a ese respecto, ¿no?
que en Red Bull han pasado de, entre comillas, bueno, lo siguen defendiendo, pero ya en Hungría han empezado a mostrar públicamente su resquemor con, oye, chaval, que este tío pone a Hamilton al límite, que en lo que llevamos de era híbrida, pocos han conseguido llevar a Hamilton y Mercedes al límite. Y tú te estás peleando con McLaren, que no deberías estar en esta liga, chaval. Necesitamos que empujes más, ¿no? Y en Red Bull... Ha sido doblado de nuevo por su compañero de equipo. Bueno, es que era... Bueno, lo raro era que no doblaran... Es que la diferencia de Verstappen y Hamilton en el resto de la parrilla fue... O sea, la noticia hubiera sido que no doblaran a Gasly. Brutal. Sí, ya una vez fueron... Ya, pero es que estamos hablando de dos Red Bull, estamos hablando del mismo coche. Y no es la primera vez que sucede. O sea, habría que ver también cuál es el nivel exacto del Red Bull, ¿no? A día de hoy, ¿dónde está? ¿Está tan bien como lo está conduciendo Verstappen? ¿O Verstappen está sacando... No, está sacando lo que no tiene el Red Bull? Yo creo que Verstappen está sacando el 110% del coche. O sea, desde luego está conduciendo mejor que su compañero de equipo. Posiblemente en cuanto a la parte de estrategia, la parte de reglaje que tiene gestión el piloto, yo creo que lo está haciendo mejor. Y es lo que le da pues un punto todavía mayor de diferencia con su compañero de equipo. Y desde luego, pues el no cometer errores, el saber conducir mucho mejor que su compañero de equipo es lo que le está haciendo que haya esa diferencia. Yo creo que lo vimos también con Fernando Alonso en su momento, que tenía un coche que su compañero de equipo era incapaz de sacarle cualquier potencial. Fernando Alonso lo pasaba muy mal para poder hacer lo que hacía con el McLaren, y también había una diferencia brutal en cuanto a lo que podía sacar uno y lo que podía sacar el otro. Yo creo que aquí Max Verstappen, del año pasado a este, yo creo que ha madurado muchísimo, creo que ha aprendido muchísimo, creo que las temporadas anteriores a esta son esas temporadas, vamos a decirlo así, gratis que ha tenido un equipo puntero, cuando hace muchos años lo que se hacía es que un piloto de esa edad entrara en un equipo inferior, aprendiese y llegase al equipo puntero. Pues aquí Verstappen, esos años de Red Bull, yo creo que ahora los podemos, entre comillas, un poco obviar. Ha hecho sus cosas, ha tenido tanto para lo bueno como para lo malo, pero si hubiésemos obviado eso y hubiese estado en otro equipo, ahora sería esa temporada en la cual ficha por un grande y ahora sí que las cosas le están saliendo bien, ¿no? O sea, es como ya ha pasado su tiempo con la L de novato y ahora, desde luego, le está sacando al coche todo lo que puede, más, y desde luego está marcando completamente la diferencia con su compañero de equipo. Y hay que destacar una cosa, el otro Mercedes, el de Valtteri Bottas, que segundo en el Mundial de Pilotos, solo mantiene una diferencia con él de 7 puntos. Es decir, Max Verstappen fácilmente podrá sobrepasar a Valtteri Bottas si la cosa sigue como hasta ahora, por manos y no por coche, porque está visto que Hamilton obviamente es intratable. Desde luego, yo creo que voy a volver a reafirmar lo que ya decía antes. Quien va a poner el interés en este final en esta segunda parte de la temporada que tendremos a partir de finales de agosto, principios de septiembre, para mí va a ser Max Verstappen, y veremos cuánto de en apuros es capaz de poner a Hamilton para que retrase lo máximo posible un previsible título de campeón del mundo que Hamilton, pues en teoría sí que debería tener bastante más fácil que cualquier otro piloto en esta temporada. Pero bueno, me gustaría eso, que Max Verstappen sea el motivo por el cual hasta el penúltimo Gran Premio de esta temporada no tengamos ese título decidido. A ese respecto de Verstappen, yo creo que ya estamos a una altura con Verstappen que únicamente necesita un coche puntero desde el principio de campeonato para luchar por el título, ¿no? Porque con los años que lleva en Red Bull no acaba de tener el coche puntero, pero encima es que
puede que evolucione durante la temporada, que así lo hacen, pero sobre todo el comienzo, pues ya empiezan con un lastre que evidentemente después quien recupera todo eso, ¿no? Pero en el momento que estos den con la tecla y Verstappen disponga de un coche en circunstancias similar al rival, desde un comienzo de temporada, pues ahí estará por luchar con el título, ¿no? Y después de cara a lo que se viene, que es Spa y Monza, a priori, a diferencia de lo que pasó con Hungría, son dos circuitos que le deberían ir al pelo a Ferrari. Y claro, todos para o Spa o Monza van a traer evoluciones de motor. En Honda ya están diciendo 20 caballitos extra, que bueno, si hiciéramos caso a las evoluciones de motor de potencia de Honda, ya deberíamos estar por los 3.000 caballos, una cosa así. Pero lo que quiero decir es que es ahora o nunca para Ferrari. O sea, si no ganan o las dos o alguna de las dos, pues ya, ¿qué más quiere? O sea, circuito diseñado específicamente para las condiciones que tiene actualmente el Ferrari, que es poca carga aerodinámica y la máxima velocidad y tal, pues mejores ejemplos no vas a tener en el calendario, con lo cual eh, no voy a decir prueba, pero ostras, Ferrari, como decía antes, es ahora o nunca, porque ostras, mejor escenario pues no van a tener, y por otra parte también es un escenario interesante, va a ver realmente cómo están con Red Bull y con Mercedes, porque que aquí ganara Mercedes y Red Bull a Ferrari, dices, bueno, vale, las condiciones del circuito, también en Mónaco Red Bull y Mercedes fueron superior a Ferrari, a la carrera final se dio como se dio en Mónaco, pero al igual que pasó, sobre todo ahora más en Hungría con los coches más evolucionados, las diferencias entre Mercedes y Red Bull con respecto a Ferrari se han aumentado, y ahora vamos a campo base de Ferrari, por así decirlo, y vamos a ver si se come toda esa ventaja Ferrari o realmente están tan atrás, que sería bastante preocupante viendo que Ferrari el año pasado pareció dar con la tecla y igual pues han dado un paso hacia atrás. Vamos con el ranking, Dani. Bueno, a ver, el ranking, la mención que iba a hacer yo, por no entrar muy no entrar muy, digamos, en polémica, ¿no? Pero en cuanto a lo de Verstappen y tal, decir, bueno, pues hemos votado los tres, hemos puesto un poco puntos a los pilotos, les hemos dado una numeración, al final haciendo una media, cuanto más baja ha salido la numeración, más arriba están, bueno, pues entre Juan Memma y yo. Al final, pues nuestra sensación es que... Espera, Dani, antes de decir, yo le diría a toda la gente que nos está escuchando que parase el podcast un momentito y se hiciesen ellos también su propia lista, ¿no? De cuál es su ranking de pilotos, de el mejor al peor, ¿no? Y que la comparen pues un poco con la media nuestra, a ver cuáles son los resultados y si hay muchas diferencias o no. Bueno, pues ahora que ya habéis hecho la pausa, os vamos a contar un poco la sensación que tenemos nosotros en el equipo, que al final hemos colocado en primera posición por nada, por un puntito nada más a Max Verstappen. Tanto Emma como yo hemos visto que es el piloto que no el mejor. Bueno, a ver, el que más nos está gustando esta temporada. Yo pensaba que íbamos a hacer, está... Dani, yo pensaba que íbamos a hacer como los jefes de equipo, que iban a dar los resultados globales, pero no comentar los específicos de cada uno. Simplemente por comentar un poco así los primeros, ¿no? Los primeros y tal, porque si no nos iríamos aquí a 18 millones de horas de podcast y no está el horno para bollos. Pero bueno, simplemente, Emma y yo pensábamos que Verstappen, Juan piensa que Hamilton, y en segunda posición Emma y yo pensamos que Hamilton y Juan piensa que es Verstappen, ¿no? Pero bueno, al final, por esas medias que hemos hecho, pues nos hemos quedado con Verstappen en una primera posición, ha sacado mucho del coche y está demostrando un muy buen nivel. Prácticamente seguido tenemos a Hamilton, ¿no? 4 o 5 puntos, la diferencia es nada. Luego nos ha salido Leclerc, nos ha salido Sainz,
Por detrás, luego en quinta posición, Bottas. Sexto nos queda Vettel, Lando Norris, Ricciardo, Raikkonen y Kvyat. Esto Juan lo ha organizado así, como si fuese una Q3. En Q2 tendríamos a Albon, a Hülkenberg, a Pérez, a Stroll, a Gasly. Digamos que ahí pues las votaciones no están como lo de Verstappen y Hamilton, sino que tenemos pues ciertas dudas o ciertas diferencias más bien entre lo que opina cada uno. Y quizá en la Q1 es donde menos dudas hemos tenido. Hemos metido Donde menos dudas hemos tenido y sin embargo Emma y yo al menos coincidíamos en que ha sido lo que más difícil nos ha resultado. O menos dudas, menos diferencias, vamos a decir. Sí. Porque sí que ponemos a Russell. Emma y yo estamos muy seguidos. Juan le ha dado, pues, ahí con Gasly, más por ejemplo, Dani, perdona que te corto otra vez, se ve un poco claramente que, sobre todo en la parte de delante, pues como los ves más sus tiempos, tienes más información, por así decirlo, pues sabes un poco de qué pie cojea cada uno, etcétera, ¿no? Y la parte de atrás, pues no sabes a ciencia cierta si es por ellos, si es el coche que es una patata. Y, por ejemplo, en el caso de Russell, por ejemplo, Juan, hay una importante diferencia entre donde lo sitúa Juan y donde lo situamos tú y yo, Dani, pero no porque yo considere a Russell peor o tal, simplemente porque yo, a mi parecer objetivamente, pues no sé cómo juzgarlo y como siempre está en esas posiciones, pues lo pongo ahí en esta hipotética Q1, ¿no? Por nada en especial, ¿no? O sea, no sé si me entendéis. Sí, el que chupe poca cámara, el que los veamos poco, Entre otras el que... cosas, sí. Claro, no podemos decir, oye, qué bien Russell, que no tiene coche, pero bueno, consiguió adelantar de una forma formidable a un rival con un coche similar, ¿no? Bueno, pues aquí es un poco por sensación. Al menos lo pongo por delante de los Haas y de Kubica y creo que de Giovinazzi también, ¿no? O sea, al menos algo le concedo dentro de todo esto. Efectivamente, bueno, al final eso se nos quedaría Russell, Giovinazzi. Aquí sí que hemos sido exactamente igual los tres. Hemos tenido ahí un saltito en Kubica. Yo he sido un pelín más benévolo, pero desde luego lo que no hemos tenido dudas es que Kevin Magnussen y Romain Grosjean, en ese orden, son el penúltimo y el último piloto pues de esta clasificación de sensaciones que hemos tenido nosotros como pilotos de esta mitad de temporada. La verdad es que, bueno, pues en las primeras plazas sí que ha habido más consenso, como decía antes, y un poco basándonos en lo que dice Emma, ¿no? En los tiempos que hemos visto y lo poco que los hemos podido ver por la después, televisión, en la retransmisión. Sí, antes comentábamos lo de Russell, el otro contraste entre los rankings de los tres puede ser un poco Stroll, que Juan lo coloca ahí de los últimos y en cambio Dani y yo lo colocamos un poquito más adelante. Yo digo sin duda que el cuarto puesto en Alemania me ha influido a colocarlo ahí, pero básicamente porque creo que igual puede ser un punto positivo que tenga Stroll, porque también aquella carrera que consiguió el podium con Williams, pues también fue una carrera así con mucho cambio y tal, ¿no? No sé, veo que un poco Stroll en esa marejada, digamos, por así decirlo, puede que tenga que se maneje bien, Emma. Sí, puede que tenga ahí un punto favorable. El resto será una catástrofe y de hecho ya va clasificando en la Q1 toda la temporada salvo en la carrera pasada, ¿no? Creo, o la antepasada, no sé, pero siempre se cae en la Q1. Pero bueno, digamos que ese puede ser su único detalle positivo, viendo que ya ha pasado en Azerbaiyán y también pasó el otro día, con la ayuda del equipo, evidentemente, pero bueno, hay que estar ahí, ¿no? Yo sinceramente, es el resultado que más me ha extrañado. O sea, lo habéis puesto, tanto uno como el otro, habéis puesto mejor a Stroll que a Pérez. Es que yo creo que... Yo, ¿qué queréis que os diga? O sea, me parece... o sea, oye, que si está ahí, está ahí. O sea, bueno, y de hecho,
En el global, o sea, al final está Pérez por delante de Stroll, pero digamos que Pérez ha obtenido 41 puntos, ¿no? En la suma de los tres, y Stroll 42. Pero vaya, a mí es que para mí Stroll, lo decía antes, o sea, yo lo que intenté en este ranking era poner las manos, ¿no? O sea, cuánto aporta el piloto Pero tú a lo pensaste que tiene. Y solo para lo mí que va de Stroll, temporada o en global de siempre. Claro, es que si es en no, global de yo siempre, estoy pongo a pensando en esta Pérez. temporada. Claro, Es que si no pondría a Vettel sexto, tío. Ya, por eso digo, yo, ¿qué Yo, quieres? Acaba de lograr un cuarto, en lo que va de pues. temporada, yo quiero recordarle una carrera buena a Stroll y luego el magnífico resultado que obtuvo en Alemania gracias a esa estrategia del equipo que cuando iba prácticamente de último Stroll, no sé si iba de último o de penúltimo, Sí, decide cambiar las ruedas y llegó creo que llegó a ser a primero, liderar, o sea, llegó a liderar, a sí. liderar. Es decir, eso, o sea, un piloto que va de último, no le puedo dar el reconocimiento. No, sí, te entiendo, yo entiendo O ahí, sea, entiendo. y entonces lo Dani. habéis puesto, pero vamos, o sea, yo es que flipo. O sea, Bueno, yo Dani casi lo ha puesto top 10, Peor que Stroll puse a Kubica, a Magnussen y a Grosjean. Y no sé, y Dani casi lo mete en la Q1, o sea, en la Q3. Yo Bueno, no sé, yo creo que ese pero cuarto puesto influye porque yo creo, vale, estoy con Juan que el equipo todo quiere, pero hay que estar ahí, o sea, quieras o no quieras, hay que estar ahí y no, lo que hay es que tener un papá, un papá o punto. lo que quieras. Bueno, ahora ya Porque si no, no estaría estamos, ahí. O bueno, sea, ya no estamos, ¿por qué está ahí? Ahora, el caso es no, o que ya sea, está ahí, ¿no? yo sé eso, o sea, ¿qué mérito tiene el tío pero bueno, o sea, oye, que cada uno, que está bien, ¿eh? O sea, quiero Bueno, decir, a mí simplemente que este es el resultado que más me ha chocado, ¿no? Pero bueno, que está en las De las catacumbas, diferencias o así que sea, hemos tenido de al verla. final, Juan, también te digo una cosa. A partir de las 5, 6, 7, 8 primeras posiciones, salvo las últimas, yo creo que eso es muy, digamos, poco a grosso modo lo que vemos, Sí. sin entrar en Muy detalle. O mediocre, sea, lo que decía yo antes. ¿No os parece eso? Que hay como mucha mediocridad. hombre, mira, por ejemplo, vosotros habéis colocado octavo a Ricardo y yo lo he colocado un décimo. Sabéis que a mí me encanta Ricardo, pero quieras o no quieras, yo he considerado que no, que debería estar ahí 11, incluso puse a Albon, los Toro Rosso por encima de Ricardo, porque no me está gustando, y también soy mucho de Hulkenberg, pero no los acabo de ver y de ahí que los ponga en esa circunstancia. Y después, Yo es que Ricciardo creo que es el que está salvando un poco los muebles de Renault. Al menos está haciendo. Le estamos viendo cosas, le estamos viendo pelear, aunque por ejemplo, pues eso, la pelea con Magnussen no tuvo el final feliz que todos hubiéramos querido, ¿no? O mismo las peleas que ha tenido con Carlos Sainz, pero yo qué sé, es el que está ahí. O sea, en tengo, una temporada nefasta para Renault, yo creo que es un poco el que está dando la cara. tengo que reconocer que mi ranking ha influido bastante, pues no se lo habéis notado, la carrera de Alemania. Sí. Pero bueno, es lo que tal, tampoco. Pero yo creo que en general estamos bastante de acuerdo en cuanto. Porque solo somos tres, pero si hubiéramos sumado a José, a Porte y a Gus, pues seguramente hubiéramos tenido algo bastante similar a lo que a lo que tenemos, ¿no? O sea que yo creo que es un. Puede estar sí, Hamilton primero, Verstappen segundo, tal, uno y tal, arriba tal, pero más o menos, pues estos son los nombres de esta mitad de temporada inicial, ¿no? y como digo, los importantes son los que hay arriba y quizás los que hay abajo que son los más claros, pero sobre todo los que hay arriba son los que tenemos más claros, los vemos y digamos que los vamos a apreciar con mayor objetividad que los que están en el medio. Quizá dos apreciaciones o dos pilotos que tenemos ahí o dos cosas que han salido en estos últimos días y que han sido curiosos son, por un lado, bueno, pues el rumor en Italia bueno, dos no, tres. El rumor en Italia de Alonso
con esto de volver a Ferrari y tal, ha sido relativamente pequeño. El rumor que situaba a Fernando Alonso sí que ya un poco más serio en el sitio de Gasly, en el segundo Red Bull. Y sobre todo, muy llamativa la campaña de Nico Rosberg a favor de que Fernando Alonso sea compañero de Lewis Hamilton, tirando piedras contra quien lo ha sustituido a él en Mercedes, que bueno, está ahí, está segundo en el Mundial, que estaba con unos resultados bastante discretos, pero desde luego que no es el segundo espada de un equipo que peor lo está haciendo, y que además es eso, o sea, es, no sé, una persona que ha salido de ese equipo y que tiene cierta relación con el equipo y que está haciendo pues campaña en sus redes sociales. No, obviamente no es una campaña importante, no se está manifestando ahí de ninguna manera extraña, ni poniendo a parir a Valtteri Bottas, pero sí que está pidiendo eso, el regreso de Fernando Alonso para sentarse en el segundo asiento de Mercedes. En la rueda de prensa post carrera tuvieron un rifirrafe, por llamarlo de alguna manera. Tuvieron una conversación tanto Hamilton, Vettel como Verstappen a raíz de un tuit que publicó Alonso donde felicitaba tanto a Verstappen como Hamilton y en que hacía hincapié a la diferencia tan brutal que había entre ellos dos y el resto de la parrilla, ¿no? Y eso dio... Sí, y el que hubieran estado luchando, creo que hasta el final, ¿no? Que hubieran estado manteniendo esa intensidad de toda la carrera. Y eso un periodista en la rueda de prensa se lo expuso a los tres y bueno, llegó ahí a un cruce de declaraciones que a ver, ¿por qué no Vettel que piensa que que Alonso le cae mal, que Verstappen está encantado con Alonso, que porque Alonso no para Gasly, bueno, que al final cada uno le atizaba al otro y el último en atizar ha sido Rosberg, tal como lo veo yo, que evidentemente bien podía haber pedido el asiento de Alonso en sustitución de Gasly, pero que justo lo pida al lado de Hamilton. Y después, por otra parte, ese tuit de Alonso, evidentemente, yo creo que había un claro mensaje. Mira que Alonso, esta es la carrera número 12 y yo creo que es la primera vez que después de acabar un gran premio ha publicado un tuit felicitando algo, felicitando, exponiendo algo de la misma carrera. Algo, ¿eh? Y yo creo que iba claramente con un mensaje, sobre todo yo imagino que a Ferrari, ¿no? Chaval, están estos dos aquí falta un tercero. Chavales, soy yo. Pero bueno, que aquí todos atizan a todos y... Bueno, yo creo que va muy en la línea, entre comillas, la línea editorial de Fernando Alonso, ¿no? Fernando Alonso se quejaba de que la Fórmula 1 era aburrida, que había nada, un equipo o como mucho que había dos pilotos que luchaban, y va un poquito también en esa línea, ¿no? Está Hamilton luchando, está Verstappen, no hay más. Hola, ¿quién es el tercero? ¿Quién viene por ahí? ¿A cuántas vueltas está llegando de estos dos pilotos? Es un poco ese dardo envenenado también a la propia Fórmula 1, que él lo ha dicho, ¿no? O sea, se plantearía ir a la Fórmula 1 si hubiese más igualdad, si tuviera un coche puntero, porque claro, si en un coche puntero hay esas diferencias y son insalvables solo aplicando pues el tener un coche normal y tener unas manos extraordinarias, que era el caso igual de Fernando, un coche un poquito más mediocre en alguna época de McLaren, y teniendo pues esa capacidad de sacarle el 110, el 115, el 120% al coche. Entonces, bueno, la gente no deja de nombrarle, no deja de salir en rumores. Pero bueno, lo de Alonso en Red Bull es lo más... Joder, creo que lo comenté en el grupo, ¿eh? O sea, he visto cosas de ficción de Juego de Tronos o tal más reales que eso, porque, ostras. Pero Emma, ¿por qué? ¿Por qué no acabaría Fernando Alonso en Red Bull un par de temporadas como ha hecho Schumacher en Mercedes? Pero sencillamente porque está Honda. Simplemente, por empezar, entre las razones, porque está Honda. O sea, yo diría que simplemente, o sea, más que lo de Honda, porque no tienen coche para ganar. Pero comenzando por el hecho de que justo salió ese rumor, días después
de unas declaraciones de Andretti en IndyCar que estaban negociando ahí con McLaren para ver si volvían a juntar un coche con Honda y que fue Honda la que dijo, mira, chavales, no. Y después surge lo de, va, Alonso en Red Bull, pero si está Honda de por medio. Simplemente por eso. Después está que el tío Alonso siempre dice, bueno, si vuelvo es un coche ganador. Si me fui porque tenía una chatarra, si vuelvo es... ¿Y cuál es el coche ganador a día de hoy? Estamos todos de acuerdo que el Mercedes. ¿Que Verstappen está consiguiendo colocar ahí a Red Bull? Pues sí, pero el coche ganador, el que se va a llevar el título, salvo que se ajusten los astros, va a ser el Mercedes. Y Mercedes... Por eso Fernando no va a volver a la Fórmula 1. Ya, sí. Porque en Mercedes no tiene sitio, entre otras cosas porque también está Ocon por ahí. Está Ocon, está el propio Hamilton, que por mucho que diga Hamilton, Claro. que yo estaría encantado. Que si viene Verstappen, pues encantado, así resolvemos. Sí, eso es lo que dices de cara al público, pero de cara interna, vamos, yo haría lo mismo, vamos. De cara interna, bueno, yo estoy a gusto, gano mis títulos y cuanto menos me complique la vida, pues mejor. Es más, yo creo que a Hamilton ahora mismo le dan poder de decisión. Y el equipo también, Sigue porque con Bottas, Mercedes va bien, siguen ganando, o sea, ¿para qué complicarse la vida trayendo a Verstappen o a Alonso o a quien sea? A Ocon. O con O sea, vamos, o seguir con Bottas, yo es que, o sea, yo con respecto a Mercedes solo barajo dos posibilidades para el año que viene. O Bottas o Ocon. No, claro. Y creo que a día de hoy Hamilton, si tiene que elegir uno, elige Bottas. Sí. Más vale malo conocido que bueno por conocer. O sea, vaya. Con Bottas sabe que lo tiene hecho. Con Ocon es una incógnita. No, sí, totalmente. Otra cosa es que a nosotros nos gustaría, pues claro, eso, sí. que realmente hubiera pelea. Como el propio Toto Wolff, ¿cuál es tu equipo ideal? Pues un equipo de 3 con Verstappen, Hamilton y Alonso. Claro, si que mi abuela fuera un Fórmula 1 ahí a 300. Claro. Una cosa es soñar y otra cosa es, venga, vamos a la realidad, pisemos tierra y saber que, a ver, se han dado casos de superpilotos juntos, pero recordadme la memoria, pero creo que todos han acabado mal y ahora en las alturas que estamos ahora del siglo XXI todo el mundo huye de esto porque saben que esto tiende a acabar mal y es mejor no complicarse la vida y más en el caso de Mercedes que es que han ganado, llevan ganando desde el 2014. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida? Que surjan problemas ahí de forma innecesaria. Venga, hombre. Ya si Hamilton plantea irse, pues entonces ya abrimos es otro tinglao, ¿no? Pero mientras no suceda eso. Yo es el único escenario que veo posible para que Fernando volviese Y a la después en Fórmula Ferrari, 1. como no, ¿para qué va? Para seguir siendo segundo, como máximo, pues. Siempre es lo que dice él, no, me fui de Ferrari, sí, muy guay, pero siguen siendo segundos, ¿no? Pues vale. Es eso, yo es que el único escenario posible que veo para que Fernando volviese a la Fórmula 1 sería que Hamilton directamente dijese que se iba. Que o sea, que dejaba la Fórmula 1, que quería cambiar de equipo, pues plantearse nuevos retos o lo que fuera. Que de darse ese escenario, siendo el pata negra que es y que Mercedes le... Juan, y de darse ese escenario súper hipotético, yo creo que Mercedes antes de ir por Alonso iría a Verstappen. Y si Verstappen dice que no, ya como último recurso, no como primera bala, entonces Mercedes dice, pues si está Alonso disponible, voy a por él. Yo creo. Hombre, sí. Lo que pasa es que yo creo que Ocon iba a tener sitio. Y me da la sensación de que a Ocon le vendría mejor. O sea, habría que ver cuál es el piloto de futuro de Mercedes. ¿Ocon o Verstappen? Russell. Pues mira, entonces... Que nos estamos olvidando cada vez de tiene menos Russell sitio de Verstappen en Mercedes. ¿Qué? Que claro, o sea, desde ese punto de vista, yo creo que cada vez tiene menos sitio Verstappen en Mercedes. Hombre, ya, claro, ¿no? Si... Porque, o sea, sería cambiar de estrategia totalmente y que Mercedes dijera, pues venga, apostamos por Verstappen y Verstappen va a ser nuestro piloto estrella y pero que también sería... Si se hubiera la oportunidad, yo creo que Mercedes la cogería, porque de la misma manera que Red Bull Marco mandó a la porra todo el ranking para traer a Verstappen, lo trajo de la Fórmula, no sé, lo puso en Fórmula 1. Oye, si Verstappen está disponible, Mercedes... Para mí ojalá, Emma, pero es que a mí me da miedo que con Verstappen pase lo que pasó con Fernando. Y es que siendo claramente el mejor piloto de toda la parrilla,
muchísimos años sin coche. Y por lo que sea, que no consiguiese el coche bueno. Con lo cual, Pero que si me da sigue en Red Bull, miedo dices. que a Verstappen le vaya a pasar eso. Quedándose en Red Bull, dices. Sí, o sea, o que yo qué sé, que cambie de escudería y de repente la Bueno, escudería pues pues eso es lo empiece a que ir hay, o mal, no sea. sé, o sea que ya, o Esto sea, es lo también que hay. O juega, sea, ¿no? O sea, saberse. a ver si me entiendes, que yo a día de hoy realmente los pilotos que realmente me molaría que ganasen por cercanía, digamos, o por simpatía o lo que tú quieras, no los veo posibles. No, yo qué sé, a mí, por ejemplo, me gustaría muchísimo que Ricciardo, ¿no? O Carlos Sainz, obviamente, pero que Ricciardo fuese campeón del mundo me encantaría, pero no lo veo posible, ¿no? Entonces, digamos, entre los punteros, Claro. Mira, no Carlos, tengo simpatías especiales por ninguno de ellos, pero lo que sí que me da la sensación es que de Verstappen, pues eso, sin tener mis simpatías como persona, digamos, como piloto hay muchas veces que me deja asombrado. Y entonces me fastidiaría mucho que no llegase a tener las oportunidades de ser campeón del mundo, pues no, eso que, pero por es lo ejemplo, hemos visto suficientemente con joven Fernando. para que en algún momento dado tenga, aunque sea Era un muy año. joven también Fernando, ¿eh? Ya, Y pero al final Fernando ya lo viste, tuvo. los dos de Renault y gracias. Fernando, bueno, pero son, ¿quieres o no? Pues son dos ahí. Sí, son dos, pero quiero decir que todos confiábamos en que fácil fuera conseguir 5. Yo al menos lo tenía Sí, clarísimo. pero bueno, al menos Pero ha ¿qué es lo que ocurre? conseguido. Empiezan Que las hay alguno por circunstancias tal, ahí que igual no consigue ninguno, que todos no van a poder ser campeones del mundo. O sea, está claro. Uh-huh. y por ejemplo, a raíz de los resultados que está logrando Carlos Sainz, yo leía, bueno, en Red Bull se deben estar lamentando de que Carlos no está con ello. Y yo decía internamente, ¡buah! ¡Qué genial que Carlos se salió de Red Bull y ahora está en otro equipo! Me da igual cuál, que no sea Red Bull, porque en Red Bull o Verstappen o Ricardo le iban a comer o sea, no tenía sitio estando o Verstappen o Justo, es Ricardo, que los dos, no le iban a dejar destacar. Eso está claro, yo estoy muy de acuerdo contigo ahí. y menos mal Lo que mejor se que le pudo salió. pasar, sí, y aparte me parece que, no sé si ha sido suerte, si ha sido lo que queráis, pero es que McLaren, todo lo mal que lo hizo en la Indy, lo está haciendo bien en la Fórmula 1 esta temporada, ¿no? O al menos dadas las expectativas que traíamos. Y encima Carlos Sainz demostrándose como el piloto número 1 de esa escudería, pues concho, que tú en este ranking que hemos hecho a Carlos Sainz le has puesto tercero. Claro, yo creo Es que decir, está a esas alturas, ¿no? porque, claro, o sea, y probablemente si nos fiamos en plan, pues realmente igual es el tercero en esta temporada, ¿no? Por los resultados. Y entonces, claro, el caché que está cogiendo Sainz es brutal, Claro, ¿no? Con lo evidentemente Red Bull cual, se deben estar lamentando, pues imagino que sí, viendo cómo está Gasly, pues, y de no tener a Ricardo también, y seguro que se están lamentando, pero yo mirando por el bien de Carlos, pues, ostras, genial, me da igual McLaren, Renault o el del Loro, me da igual, pero en Red Bull lo iba a tener, o sea, sitio igual lo pudiera tener, pero si el objetivo es lograr el campeonato del mundo, estaban por delante de él Verstappen o Ricardo, vamos, fijo, vamos. sí, sí. Y menos mal que pues se ha visto la puerta esta de primero Renault y ahora desembocando en Sainz. Y con respecto a Ricardo, pues ha apostado con Renault que le puede acabar saliendo mal. Y Ricardo no es tan joven como Verstappen, y igual la carrera deportiva de Ricardo pues muere con Renault. Puede. Viendo cómo va Renault esta temporada, pues igual definitivamente, pues muy oficial que sea Renault, pues igual Ricardo, pues igual se lamenta de haber dado el paso de dejar Red Bull por muy a la sombra que hubiera podido estar de Verstappen y pasarse a Renault. O igual en 2021 ficha por Ferrari y la cosa cambia de repente, yo qué sé, es que tampoco, como en el caso de Fernando, que una vez que fichó por Ferrari, casi todo el mundo puso en su cabeza, bueno, aquí Fernando con Ferrari, con una mano. Eso lo pensamos cuánto. Yo creo que la afición lo pensó, vamos, La primera temporada. con una mano Fernando en Ferrari, va a arrasar, no sé qué, y al final no se comió, desafortunadamente, ningún título. Eh, y es lo que te puede pasar esto, o sea, moverse en los despachos es más o menos importante, tan importante, perdón, como tener manos, tener talento al final. Y como comentábamos antes, en Mercedes pues tienen a Russell ahí también. Es que en Mercedes es a día de hoy
la escudería que tiene mejores pilotos, entre comillas, juniors, ¿no? Norris, para mí es mejor que Russell, pero bueno, ¿Consideras a Norris mejor que Russell? Pues bueno, sí. habría que verlo con condiciones, con coches más potables, sobre todo a Russell, ¿no? Pero yo creo que Russell tiene... Mira que yo le he puesto en ese puesto, ¿no? Para la redundancia, pero yo creo que tiene potencial a lo poco que tenga un coche. Claro, después hay que ver como Leclerc, ¿no? Le das un Ferrari y estos fallos que está Tú, cometiendo. tú espera un añito, tú espera el año que viene de Norris. Bueno, vamos a ver, Cuando Norris. ya tenga experiencia en la categoría, ese tipo de fallos que está cometiendo, yo qué sé, como la pelea aquella con Hamilton cuando no le iba ni le venía. O sea, cuando No, todas pero esas Norris cosas las tampoco es que empieza a esté pulir. cometiendo unos errores, por ejemplo, tan notorios como los que ha cometido Leclerc, por ejemplo. Yo, por ejemplo, el de Austria, tampoco es que lo vea, es cierto que después pierde una posición y todo lo que es, pero tampoco es un error como, por ejemplo, el de Leclerc en Azerbaiyán, teniendo la posibilidad de luchar una pole, pues empotrarse, o lo que pasó en Alemania, o aquí en Hungría, que al final lo salvó genial, ¿no? Pero le hubiera podido costar la clasificación, o lo que pasó, bueno, claro, no fueron, iba a decir Mónaco, pero ahora me acuerdo que Mónaco no fue cosa de él. En cambio Norris, pues tampoco es que ahora mismo no recuerdo un fallo ahí tan flagrante como por ejemplo. Bueno, pues entonces más a mi favor, ¿no? Con que No, Norris sí, está por pero delante de Russell. tampoco unas cosas extraordinarias. O sea, lo he colocado sexto, que no es mal resultado, ¿eh? Creo que, no, además soy el que mejor lo ha colocado a Norris de Sí, los yo a tres. Norris lo puse noveno, con eso te lo digo Yo todo. lo puse sexto, o sea que imagínate. Es que yo por delante de Norris he puesto esta temporada a Raikkonen y a Ricciardo. Pues yo no, ¿ves? Ahí, claro. Generosidad por mi parte, sobre todo con lo que respecta a Ricciardo. Raikkonen no, ¿eh? Raikkonen me parece... Yo lo puse séptimo a Raikkonen y me parece Ahí con que es su Raikkonen el sitio, que ¿eh? peor lo ha puesto ha sido Dani. Pero también hay que conceder a Dani que ha hecho el ranking ahí Deprisa y corriendo 2 minutos antes de y en empezar. Sí, 2000. bastante Oye, presionado, bastante oye, presionado. Sí, y que también es lógico ponerlo sí, ahí. sí, O sí. sea, quiero Pero decir, bueno, Raikkonen comentamos el año pasado cuando fichó. O sea, claro, en Ferrari hacer un tercero, lo comentamos muchas veces con el que hacer un tercero es que te pagan para eso. Como mínimo, tercero, segundo, primero. O sea, te pagan para eso. Y estás ahora en Alfa Romeo que un séptimo, un octavo, pues está muy bien. O sea, claro, es un poco como lo de Pérez. Que yo me repito, Pérez con un equipo grande, pues igual flaquea, pero un equipo como Racing Point, Force India o Sauber, pues yo creo que ahí tiene oportunidad de destacar, ¿no? Esta temporada está un poco ahí flaqueante, pero espero ver al Pérez competitivo que le presupongo, vamos. Bueno, y por pasar algo más clarito y que no es tan de apreciación, vamos a recordaros cómo quedan después de esta carrera y durante el parón veraniego todos eh, todas las clasificaciones, empezando por pilotos, en la cual Hamilton se va de vacaciones con 250 puntos en primera posición, Bottas con 188 en segunda, seguido de Max Verstappen con 181 puntos en tercera posición, cuarto es Vettel con 156, quinto es Charles Leclerc con 132 puntos, a partir de ahí vienen pues esa posición Gasly con 63, Carlos Sainz es séptimo con 58, muy cerca ya del piloto francés, octavo es Kimi Räikkönen con 31 puntos, noveno es Daniel Kvyat con 27, décimo es Lando Norris con 24, 22 tiene Daniel Ricciardo en undécima posición, décimo segundo Lance Stroll con 18, los mismos que el décimo tercero que es Kevin Magnussen, el décimo cuarto es Nico Hülkenberg con 17 puntos, décimo quinto Alexander Albon con 16, décimo sexto Sergio Pérez con 13, Román Grosjean es 17º con 8 puntos, Giovinazzi y Kubica 18º y 19º con 1 punto y sin puntuar todavía George Russell con 0 puntitos es 20º. En cuanto al campeonato de constructores,
Tenemos a Mercedes en primera posición con 438 puntos, una gran diferencia con el segundo, que es el equipo Ferrari, con 288. A partir de ahí ya viene Red Bull con 244, está cerca ya del equipo Ferrari. Cuarto McLaren con 82, quinto Toro Rosso con 43, sexto Renault con 39, séptimo Alfa Romeo con 32, octavo Racing Point con 31, noveno es Haas con 26 puntos y décimo Williams con el punto de Kubica, un puntito tiene nada más. Y ahora, como decíamos, nos quedan 3 semanas por delante. Finales de agosto, 1 de septiembre tendremos esa carrera en Spa, en Bélgica. Seguiremos la semana siguiente a Italia y a partir de ahí pues ya tendremos grupos de 2 carreras, un fin de semana libre, otra carrera, un fin de semana libre, 2 carreras, fin de semana libre, una carrera. Empezaremos a enlazar fines de semana así con carrera, al siguiente también, bueno, pues para hacer esa última parte del campeonato y que, como siempre, os contaremos con sus previos, sus post, con el análisis de las carreras y comentando todas las noticias que vayan surgiendo. Chicos, no sé si queréis vosotros añadir alguna cosa más antes de oficialmente irnos de vacaciones, Juan, pero de vacaciones del podcast, no las personales. Y si no, pues ya cerramos directamente el episodio. Como siempre, agradeceros que hayáis estado ahí, que nos hayáis escuchado una temporada más, o media temporada más, que volveremos con todas las fuerzas dentro de un par de semanas para contaros lo que vendrá en el Gran Premio de Bélgica, las noticias que hayamos tenido en esta mitad de temporada. Y simplemente os recuerdo que nuestra página web es desdebox.es y ahí tendréis pues enlaces para las redes sociales, para pues el contenido de los podcasts y los medios de contacto que ahora Juan y Emma os van a recordar. Bueno, me despido, un saludo y hasta luego. En Twitter somos @desdeboxes, ahí nos podéis mandar lo que queráis y nada, disfrutar de estas pequeñas semanas sin Fórmula 1 porque nos queda una segunda parte de temporada que ojalá sea tan buena o mejor como lo han sido estas últimas carreras. Y nada, por mi parte ya nos escuchamos en la próxima. Un saludo. Y si nos queréis enviar un email, lo podéis hacer a desdeboxespodcast@gmail.com. Y nada, yo, pues sí, yo estoy de vacaciones propias, nos tomamos ahora vacaciones en el podcast y yo creo que este es el año, desde que yo estoy en Desde Boxes, en el que menos me apetece cogerme vacaciones de Desde Boxes, porque ha sido un sprint final tan emocionante que casi dan ganas, ¿no? De que la semana que viene o dentro de 15 días volviésemos a tener carrera y que siguiese la racha. Pero bueno, entiendo que es bueno para todos, los pilotos necesitan descanso, nosotros también necesitamos descansar, los espectadores, y bueno, agosto es para disfrutarlo, aunque aquí en Galicia sigue lloviendo como nunca. Así que nada, que volvemos la última semana de este mes y que la espera sea leve. Chao, chao. Tengo como la voz tomada. Sí, eso te iba a decir yo, ¿eh? Lo notáis, ¿verdad? Parece que estás como resfriado. Sí, es algo así. No estoy resfriado, joder. No sé qué coño pasa, porque es que tengo que toser, no sé, es... Pero bueno, ahora como llevamos 2 horas, pues ya me he acostumbrado a esta voz, pero al principio sí que... Sí, no, o sea... Es que más le decía a Eva, joder, ¿me notas la voz tal? Y me decía, al principio me decía que no, y él me decía, no, sí que la tienes tal. Y no sé, es que me sueno rarísimo a mí mismo. En fin, a ver si la recupero de alguna forma. Pero porque... no, tú no sientes nada de un resfriado de estos de verano ni ¿Qué nada. va? No. Igual es que estamos a las 12 de la noche y es eso. ¿Ya? No, porque a las... A las 7 de la mañana también lo tienes. Sí, a las 12 de la mañana estoy igual, o sea que, en fin.